Y nosotros que continuamos y ya empezamos con nuestras conversaciones, los temas del día. Queríamos entrar en el análisis, lo que hay detrás de un titular bastante llamativo que hablaba de trabajadores del mundo turístico del sur de Tenerife, pero también en zonas turísticas de otras islas que están durmiendo en furgonetas. Así lo afirmaba en un artículo de opinión, luego también convertido en un reportaje en Diario de Avisos, el secretario de organización de la Federación Sindical Canaria, Manuel Fitas. Buenos días. Buenos días. Esta reflexión que lanzaban desde la Federación al final se basa en una serie de observaciones y al final vienen ahondando en una serie de problemas que son bastante recurrentes, ¿no? En este caso tienen más que ver con los trabajadores del sur. ¿Podríamos un poco situar el contexto de lo que están contando? Bueno, el trabajo del sur de Tenerife y de toda Canarias, todas las zonas turísticas, está viendo un auténtico colapso en el sector. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo, ya hace 10 años, se cumple en este mes que entra de junio, cuando dimos una rueda de prensa conjunta, que fue en su día criticada en algunos ámbitos, con el presidente de la patronal, donde advertíamos de las consecuencias de la vivienda vacacional. Hoy no hay que endemonizar a la vivienda vacacional, pero sí es cierto que el otro día en un foro de otra emisora, pues hasta la consejera, cuando yo daba los datos de 54.000 viviendas y más de 220.000 plazas, ya me corrigió que estábamos en 65.000 y 280.000. El anteproyecto de ley ha hecho un evidente efecto llamada, pero es que esas plazas, si cogemos un hotel de 300 habitaciones, estamos hablando de que hay ahora mismo 400 hoteles en alquiler vacacional. Las plazas hoteleras no han crecido tanto en los últimos años, pero la llegada de turistas masiva por el tema del incremento de la vivienda vacacional ya no es lo que en su día advertíamos que iba a desplazar a los trabajadores de lo que llamamos en las zonas turísticas de la autopista hacia arriba, sino que nos hemos encontrado con que en las zonas residenciales como San Isidro, en Tenerife, como Gran Tarajal en Fuerteventura o vecindario en Gran Canaria, el precio de la vivienda se ha vuelto totalmente inasumible. Tenemos que tener en cuenta también otro dato, que hay que hacer un censo de viviendas vacacionales, porque desde que hay conocimiento de que una empresa o un propietario tiene 500 viviendas, sí, cierto es que los pequeños tenedores hoy tienen un problema grave, donde le das mucha más seguridad, ya no solo el tema de los ingresos, sino el turista a mi vivienda viene, paga por adelantado y sé que se va. El riesgo de que yo tenga 1 o 2 apartamentos, incluso 3, que el alquiler me sirve para pagar la hipoteca, y me encuentro que alguien llega, paga el primer mes, los 2 meses de fianza, después no paga más, pues aparte de establecer incentivos fiscales para que el pequeño propietario saque de la vivienda vacacional y vuelva a la residencial, habrá que darle unos avales y una serie de garantías para intentar evitar que el riesgo de impago, pues si llegan y se declara que quien vive en mi casa es una familia vulnerable, pues que el propio gobierno se encargue de sacarlo de la vulnerabilidad y al mismo tiempo pues que haya unos créditos o unos avales que el pequeño propietario pueda seguir pagando su hipoteca. Sí, se supone que ese tipo de reclamaciones, ¿no? Una mayor seguridad para aquellas personas que tengan alguna propiedad que podrían alquilar en lo que ya hemos dado en llamar el alquiler tradicional, ¿no? Por contrarrestarlo con el otro, con el vacacional, pues se supone que todo el mundo está de acuerdo en que eso es necesario, pero no termina de llegar la acción que dé esa seguridad total y que haga que vuelvan a entrar casas en el mercado. Y luego, la otra acción que se ha tomado, y por ahí va algo que ustedes exponían, ¿no? O que exponías tú, Manuel, en tu artículo de opinión, está el lado de que la acción que se ha tomado para regular las viviendas vacacionales, todavía en forma de anteproyecto de ley, habrá que ver si al final funciona, pero de momento lo que ha provocado es una especie de efecto llamada de que son muchísimas las viviendas. Se ha incrementado el ritmo de personas que inscriben sus viviendas como vivienda vacacional ante el temor de que luego no puedan hacerlo, ¿no? Claro, es cierto que se prevé una moratoria para que no se den más licencias y eso ha hecho el efecto llamada. Cierto es que se debe en la propia ley, una vez que sea aprobada, pues aparte de dar más fuerza a los municipios, a los ayuntamientos para la regulación del alquiler vacacional, y que una vez que se declare zona tensionada inmediatamente se paralice el tema de la vivienda vacacional, que al mismo tiempo puedan
lo que hablábamos antes, tener esos incentivos y que al mismo tiempo las comunidades de propietarios también tengan facultad, porque sí es cierto, cuando se constituye una comunidad de propietarios, puede determinar que en la comunidad de propietarios, en el edificio, no habrá vivienda vacacional, pero una vez que no lo hacen ya requiere la unanimidad, y el problema es que nos estamos encontrando, y ese modelo de turismofobia que es peligroso, porque nosotros reiteramos que advertimos una dependencia excesiva, total del turismo. Cuando nos llegó la pandemia del COVID, se cerraron los hoteles y nos dimos cuenta, cuidado, que hay que diversificar la economía, pero también tenemos claro que a las islas no van a venir fábricas, que tenemos que potenciar el sector terciario y quizás las energías renovables, pero que esa diversificación, si no llega, la turismofobia que se está generando es propia de otras ciudades donde el número de turistas está desplazando a los vecinos de los barrios, en Madrid, en Málaga, en Barcelona, en Valencia, y la marea desde el pasado 20 de abril se está extendiendo por toda España, incluso Europa, y es una situación peligrosa porque el convivir turistas con residentes es complicado. Ya no estamos hablando de las zonas turísticas, la vivienda vacacional, sino que se trasladan a las zonas residenciales y ahí se genera un choque también de convivencia entre el que viene a divertirse y viene de vacaciones, y el que reside, que se ha ido precisamente a una zona residencial de la autopista para arriba para no convivir con el turista. Pues ahora las viviendas vacacionales es prácticamente al 100% de la autopista para abajo, los que ya vivían ahí viven, pero los que tienen en alquiler, el 90% no lo tiene en alquiler residencial, sino en vivienda vacacional, pero ya se traslada a las zonas donde vivían los residentes del sur de Tenerife o del sur de Gran Canaria, e incluso Morrojable en Fuerteventura, o lo que es la zona de Playa Blanca y Arrecife en Lanzarote. Hay una parte también muy llamativa, de hecho llegó a ilustrar el pasado viernes la portada del periódico Diario de Avisos, basado en esta noticia, en este comunicado o artículo de opinión que realizaban desde la Federación Sindical de Canarias, con Manuel Fitas al frente, y era basado en trabajadores, bueno, tal cual decía el titular, cada vez hay más trabajadores que están durmiendo en furgonetas. ¿Cómo es esta realidad? Exacto, esa es la palabra, porque me decían viviendo, digo, no, viviendo no durmiendo. Sí. En la zona de Playa Paraíso, en el sur de Tenerife, se puede ver la cantidad de autocaravanas y furgonetas donde el trabajador se ve obligado a dormir ahí. Incluso esas medio camas que ahora se ponen en el techo de los coches, que también está teniendo furor, donde luego la recoges y abres encima del coche como una pequeña habitación. Es una situación que se hace insostenible. El problema es que hemos reaccionado muy tarde, ya es el pasado 1 de mayo, pues yo a compañeros vuestros decía, mirar lo triste que es, que no he tenido que cambiar la pancarta del 1 de mayo de 2023, es la misma. Acceso a la vivienda, colapso en carreteras, derechos y salario contra la inflación, soluciones ya. Seguimos en que la situación del sector turístico está haciendo que las empresas estén desesperadas buscando trabajadores, que el absentismo esté disparado y que cada vez los trabajadores entienden menos atractivos los turnos y los salarios en el sector turístico. No hay unos salarios donde se pueda decir, y corrigiendo algunos que dicen que los salarios en la hostelería son bajos. Hombre, depende porque los pactos salariales de los diferentes hoteles nos podemos encontrar a un camarero del Hotel Best Tenerife que cobra 2.300 euros en 14 pagas, una camarera de Piso de la Bahama 1.713,46 exactamente. Claro, pero son sueldos que podrían parecer dignos. No lo son si trabajar ahí implica que tienes que buscarte una vivienda ahí y no hay manera, o si la hay, pues es superior al sueldo que estás recibiendo, por muy digno que pueda parecer si solo decimos la cifra, ¿no? Efectivamente, y después el traslado de otras zonas, con el colapso de las carreteras, pues a veces se nos dice, oye, que hay 180.000 parados en Canarias. Yo siempre localízalo, si están en Los Silos o Buenavista, un camarero, un cocinero, no va a venir al sur de Tenerife a un turno partido en restaurante de desayuno-cena. Como están las carreteras y el colapso que hay, que nosotros también estamos impulsando y llamando a las empresas, que ya hay un proyecto que está funcionando, pero piloto por parte de la patronal, pero que las propias cadenas, o bien de forma conjunta, pues contraten autobuses que salgan de San Isidro, que salgan del Valle, que salgan de Las Galletas, sí, y que traigan a los trabajadores, que son los que están colapsando a primera hora para venir hacia el sur, y ya por la tarde en unas colas
absolutamente de colapso que se producen de lunes a viernes en la autopista sur y que es obvio que también en el acceso a Santa Cruz en la autopista norte, pero hablando del sector turístico, son los trabajadores que vienen de Arico, de San Isidro, de Las Chafiras, van viniendo, se van incorporando a la autopista, se van colapsando tanto a la ida como a la vuelta. O sea que la propuesta esa de la patronal, de Asotel, en este caso, de servicios de guaguas para los trabajadores, sería una solución bastante acertada, al menos para algunos de los problemas que implicamos, no solamente para los propios trabajadores, sino por ende casi que efecto dominó para aligerar los problemas de tráfico que hay en la isla, ¿no? Exacto, la vivienda se está moviendo. Nos consta que el gobierno de Canarias está a través de Visocam buscando todas las alternativas que haya para poner en mercado vivienda, que ciertos municipios desde la FECAM ya han dado el visto bueno a ceder terreno para construir viviendas que sean destinadas no al alquiler social o al alquiler asequible, que tenga una tasación previa para que no puedan exceder, pues, por ejemplo, de 2 habitaciones que no pasen de 500 euros y que los trabajadores, no estamos pidiendo vivir en primera línea de playa, pero que ya no se puede vivir ni en el Valle, ni en San Isidro, ni en Cabo Blanco, pues que se reclasifique el suelo por los municipios turísticos y que se destina a vivienda social. Pero tanto eso como el tercer carril, como terminar el cinturón de la autovía norte o el tren llano de Santa Cruz, el de San Isidro, esas infraestructuras van a tardar. Y también tenemos que pensar que, hombre, no sé si ecotasa, pues quizá no, pero lo que sienten los ciudadanos en Canarias es que el turismo está generando una riqueza que no se está dejando en Canarias. Pues quizá un incremento del IJIC, actualmente en el 7%, hace mucho que se incrementó estando de presidente Paulino Rivero, pero quizá una subida del 7 al 10%, ese 3% que genere unos ingresos al gobierno de Canarias que puedan ser destinados a estructuras de vivienda, de sanidad, sobre todo también de carretera, y que los ciudadanos empiecen a ver que el turismo deja unos ingresos importantes a través del IJIC, porque muchas empresas lógicamente tributan donde están dadas de alta y no directamente en Canarias. Antes de despedirnos, me gustaría detenerme en algo que antes mencionabas, pedirte un poco más de detalle en esto, porque establecías también una relación entre toda esta problemática, el tema de la vivienda, lo que está pasando con los trabajadores en las zonas turísticas, cómo no pueden llegar, con el incremento del absentismo. ¿Cuál es la relación exactamente? Es decir, hay trabajadores que se supone que tienen su contrato, que se les espera y que al final acaban no apareciendo, ¿o cómo sería la cosa? Pues así directamente. Hoy en un diario de Tenerife están portadas el porcentaje del 60% de incremento de las bajas laborales, pero no entremos en la discusión de que el trabajador es un vago maleante, no. Es una situación de sobrecarga extrema de la carga física y mental que sufren los trabajadores. Los empresarios no consiguen trabajadores y los que están van cada vez sacando el trabajo de otros, se coge la baja otro harto, porque la situación les está generando una carga física y mental. No es que realmente que se vaya al médico y se coge la baja. Es que todas están absolutamente justificadas en la situación que hay, pero es que el empresario dice que no consigue trabajadores y bueno, que hay que subir más los sueldos, pues que también. Pero lo que decías antes, si es subir los sueldos para pagar a la especulación en la vivienda y pagar 1.000 o 900 euros por un apartamento, ya 900 euros en las mediodías, ¿no? Por abajo no te bajan de 1.200, 1.500 euros. Sí. Pero la situación llega a un momento de colapso, porque un momento de un día me llegaron a preguntar, pero van a cerrar los hoteles. Hombre, pues ya hay algún hotel que ha dicho que tiene que cerrar alguna planta o algún restaurante que ya reduce los horarios de atención al público porque no tiene los trabajadores para atender a los clientes que llegan. Y eso es un problema también en la imagen del turismo en Canarias, que siempre ha sido un turismo de calidad, donde los turistas vienen aquí buscando un servicio porque los precios se están disparando también, están pagando unas cuantías importantes que merecen un servicio adecuado. Menudo embudo, ¿no? Se ha formado cuando estamos mirando problemas de vivienda. A veces hay que enseñarle al turismo como parte del problema que se nos ha generado. Y ese mismo turismo no tiene a quien les atienda porque los trabajadores que se dedicarían a atenderle, que pues tendrían un trabajo en teoría bien remunerado para atenderles, no tienen dónde vivir. O sea, cuando hablamos de que esto es un problema de muy difícil solución, aquí vemos un ejemplo, ¿no? El embudo total, ¿no?
Sí, el COVID, el COVID fue el inicio del problema, porque muchos trabajadores del sector turístico, los hoteles cerrados, oye, pues fueron a cobrar los ERTE, sus prestaciones a su tierra, a su país, o a Andalucía, Galicia, donde previnieran, y dejaron sus apartamentos. Y cuando quisieron volver, no volvieron, porque se encontraron que los precios que le pedían le hicieron que no volvieron. Que al no volver, pues eso incrementó la falta de personal, unos ritmos de trabajo que ha generado un absentismo, y todo esto se mete en un embudo, como dices tú, a una situación que el 20 de abril determinó ya que la ciudadanía canaria está harta, que exige soluciones, pero que las soluciones ahora que se empieza a ver movimiento son a medio largo plazo, y por lo tanto hay que moverse en medidas urgentes en cuanto, a través de la regulación del alquiler vacacional, de la movilidad, de la mejora de las condiciones de trabajo y los salarios, se pueda ir esperando a que todas esas viviendas y esas infraestructuras y esta mejora de la sanidad vayan llegando. Pero, Manuel, medidas urgentes, algunas se han aplicado ya, y además con ese carácter de medidas urgentes. ¿Eres optimista respecto al futuro? ¿Nos valdrán estas medidas o hay que crear otras? Hombre, el anteproyecto de ley va a frenar, sin duda, las nuevas licencias de alquiler vacacional, pero las viviendas que hay que hacerlas van a tardarlas, y lo que ha hecho, que hablábamos antes, es que hay un efecto llamada donde se están disparando las solicitudes de las declaraciones responsables, que eran lo que se requería para el darte de alta en una vivienda vacacional. Esa situación de falta de vivienda hace que los trabajadores no puedan llegar, y que los que están pues estén en unas situaciones que son las que hemos ido comentando a lo largo de lo que íbamos hablando, de que va aumentando el absentismo, y es que cada día un camarero y un cocinero tiran la chaquetilla y dice: mañana me voy al médico yo también, es que no aguanto más, pero es que no aguanto más, me voy al médico, no es porque sea un vago, no, es que no puede más de verdad, porque no entran los trabajadores, y nos estamos encontrando, que he comentado también en otros medios, una paradoja que sorprende. Trabajadores fijos en los hoteles cogen excedencia y se van a trabajar una empresa de trabajo temporal, que no tiene sentido. Pero locura. Sí tiene sentido. Sí, una excedencia de desesperación, ¿no? De aspirar a otro tipo de trabajo o de sueño, ¿no? No, para mejorar las condiciones de conciliación de la vida familiar, porque yo en una empresa de trabajo temporal los sábados y domingos no trabajo, los festivos no trabajo, mañana que es el cumpleaños de mi hija no trabajo, yo decido cuándo trabajo y cuándo no. Y como la falta de personal es total, los hoteleros tienen que llamar, ahí porcentaje que llega al 20% de los trabajadores en algún hotel de una empresa de trabajo temporal, porque al que trabaja en la empresa de trabajo temporal dice: no, pero te hacemos fijo, no, prefieren seguir en la empresa de trabajo temporal, primero porque te dicen los días que trabajan y los que no, y el turno que trabajan. Yo a turno partido no trabajo. Y tienen que llamar a jornada continua de refuerzo, mientras los trabajadores, los camareros del hotel están a turno partido, viene el camarero de la ETT a jornada continua, librando sábado y domingo. Y eso hace también que los propios trabajadores del hotel se indignen por las condiciones que se le dan a los de la ETT, que los discriminan respecto a ellos. Pero esta situación se está viviendo, y claro, yo estoy de excedencia durante 3 años, y si esto cambia, pues yo vuelvo a mi hotel. Pero la excedencia la puedes pedir por 1 año, por 2 años y por 3 años, y desde la ETT yo cada vez que trabajo un día estoy cobrando la parte proporcional de mi descanso, de mis vacaciones, mis pagas extras, con lo cual si yo trabajo de lunes a viernes estoy cobrando el salario total, incluyendo vacaciones y pagas extras, de la semana. Me están retribuyendo el sábado y domingo, que serán mis días libres porque decido yo que el fin de semana no trabajo. Y esas condiciones pues hace más atractivo a aquellos trabajadores que no tienen ese problema de acceso a la vivienda, porque ya tienen su contrato de alquiler o tienen su vivienda en propiedad, que lógicamente el turismo no acaba de llegar a Canarias, y hay muchos trabajadores que tienen sus años de antigüedad en la empresa. Y en esta situación nos encontramos. Esto es una situación que no tiene sentido en cuanto a lo que estábamos hablando del cambio de modelo, donde trabajar en la ATT antes era lo residual y ahora al revés, es donde yo mando y decido sobre mi vida y sobre mi trabajo. Y esos trabajadores que mencionabas, por lo tanto, aquí contando, ¿no?, lo de que algunos de ellos acaban frustrándose, piden excedencias o intentan conseguir la baja porque ya no les queda más manera. Hablamos de la otra manera desesperada, que era, tú decías, no vivir sino dormir en furgonetas. Esa aclaración que hacías entre una cosa u otra, ¿te refieres a que tienen al menos otra vivienda y lo de las furgonetas es en el periodo en el que trabajan, o ni siquiera? O sea, están mal viviendo en esa furgoneta. Es que la furgoneta
furgoneta es para dormir, no para vivir. Vives en la calle. Sí, sí, sí. En tu trabajo, Pero me quedaba la esperanza, de que me estuvieras diciendo, oye, pues tienen una casa súper lejos y bueno, durante el tiempo, que no es una situación ni mucho menos ideal, pero durante el tiempo en que están trabajando, pues se van a la furgoneta y ahí duermen, ¿no? Pero ni eso, ¿no? Pues puede haber algún caso, algún trabajador del norte que tiene una furgona y de los 5 días que trabajan, o los 6 con la rotación, que luego van acumulando los 3 o 4 días de descanso de la rotación semanal del descanso, luego se van con la furgoneta a su casa, a Los Silos, a Buenavista o a Garachico. Pero yo creo que la mayoría son trabajadores que es que directamente los días libres también los pasan en la furgoneta. Pues todavía el que tiene la suerte de tener una autocaravana, pues igual puede hacer cierta vida, pero una furgoneta está exclusivamente para dormir, con lo cual están viviendo en la calle y en el hotel, que es donde comen, se duchan, se afeitan y hacen la mayoría de su vida diaria. Está claro que esto no nos está saliendo bien y hay que ser conscientes de estos problemas, analizarlos y a ver si encontramos la solución. Nos lo ha contado Manuel Fitas, que establecía algunas de esas reflexiones en un artículo de opinión como secretario de organización de la Federación Sindical Canaria. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias a ti. Un saludo.